Venid, venid a mí, no importa lo que habéis sido, porque soy yo mismo quien os ha salido al encuentro. Te llenarás de gozo al contemplar cómo el amado se desvive por sus criaturas. La verdadera devoción al corazón de Jesús. Desde España, en los dictados de Jesús al mundo, sale al encuentro para ti, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Buenas noches, queridos amigos y radio oyentes de la verdadera devoción al corazón de Jesús. Continuamos una noche más, un programa más, una semana más avanzando en este libro misterioso y maravilloso con tanto contenido de teología, de amor, de tantas experiencias, a su vez que está tocando tantos corazones y que hoy además pues tenemos unos mensajes especialmente interesantes, yo diría casi de los mensajes más importantes que contiene el libro, con lo cual, bueno, pues invito a todos a estar atentos en una espera pues de mucha atención, de mucha meditación para poder sacar fruto de todo lo que vamos a ir comentando y escuchando. En el equipo, pues el equipo habitual, como siempre. Buenas noches, Óscar. Hola, buenas noches, José Antonio. Marisa. Hola, buenas noches a todos. Muy bien, que van a poner las voces tan importantes también de Jesús y de la Virgen María. Bueno, pues sin más retraso vamos a iniciar ya el primer mensaje de la Virgen María del 30 de mayo del 2004. Mira, niña, que estos son los pecados que más claman al cielo. Asesinato de niños por aborto, asesinato de almas de los niños por la destrucción de la vida de la gracia en ellos. El asesinato de inocentes que tiene dos vertientes, en sus cuerpos y en sus almas. Por estos dos pecados, por ver cómo os matáis entre vosotros, mi Padre Dios ha determinado destruiros en los castigos que envía a su humanidad, porque ya no sois capaces de volveros solos hacia la verdad, y el camino que habéis emprendido sin retorno ha tomado ya esa dirección y no puede parar, salvo que Dios envíe el alto desde el cielo. Pensad, hijos, ¿qué os haría parar? Nada, salvo un castigo muy fuerte. Ese es el que recibiréis. Pero antes, oh niña, oh hijos, mirad que vengo a advertiros. Convertíos, convertíos, antes de que llegue el día y que Dios pueda decidir no destruiros a vosotros, oh hijos, mis ovejas, mis pequeñas ovejas. Que pueda decidir no destruiros, porque me ha concedido procurarme un resto, el resto de Israel, el que estará en pie para recibir al Cordero cuando Él vuelva. Y mirad que se acercan esos días, y mirad que yo os aviso, que yo os despierto. Mirad, antes de que venga el día terrible, vendrán dos avisos. El aviso, el llamado aviso por excelencia, que proclamé a mis niñas de Garabandal, y el milagro, que será un segundo aviso. Gracias a estas dos cosas podré impedir que una buena parte de la humanidad sea golpeada de muerte y muera. La otra buena parte morirá castigada. La salvación quedará así concluida y el Señor vendrá renovando consigo todas las cosas. Alegraos, alegraos con Dios por esto. Se acerca vuestra liberación, se acerca el fin que será el comienzo. Y para eso yo hoy os suscito, para estos últimos tiempos, los tiempos del amor, los tiempos de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Pues hemos comenzado con este mensaje de advertencia y de corrección de la Virgen María. La verdad es que es un mensaje especialmente duro, que incluso podría producir rechazo en algunas personas, pero que realmente lo que está haciendo la Virgen María es ponernos como un espejo para que veamos lo que somos realmente y lo que somos ante los ojos de Dios, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué nos dice la Virgen? Pues nos está señalando pues cuál es a los ojos de Dios el pecado más grave de esta generación. Y es el aborto,
que es el asesinato del niño inocente en el seno de su madre por su propia madre, que de tanto oírlo y escucharlo a veces terminamos incluso perdiendo la sensibilidad, pero sigue siendo eso, o sea, jamás se puede pensar en un crimen más abominable que el del niño inocente en el seno de su madre por la propia madre. Pero además nos advierte también de un segundo aspecto que también está relacionado con el asesinato, pero que es el asesinato del alma de los niños. Y habla además del alma de los niños, o sea, no habla de las personas mayores que se pierden, sino de que nosotros, con nuestra sociedad, con nuestra cultura, con nuestra forma de educar, con nuestra vida, estamos ya matando a los niños, o sea, a unos los matamos en el vientre y a los que dejamos nacer, los dejamos nacer, pero para morir también a la vida espiritual. Y bueno, pues lo vemos también, lo que ocurre, claro, que esto como no se ve así palpablemente, pues parece que está más oculto y somos menos conscientes de ello, pero desde el cielo, claro que ven como estos niños, pues son niños a los que no se bautiza, a los que se impide que la vida de la gracia empiece a actuar en ellos, a los que se niega el derecho de ser hijos de Dios porque no se les bautiza, niños en los que la impureza entra ya con edades muy pequeñas. No voy a contarlo ahora, pero yo tengo testimonios escalofriantes de niños de 8 o 9 años inmersos ya en pornografía, en impureza, con actitudes, palabras, donde ya están llenos ya de eso y lo vemos también por todo lo que van recibiendo, ¿no? Y muchas más cosas, ¿no?, que vamos haciendo, ¿no? Niños que ni siquiera han oído hablar de Dios, de Jesucristo, y que ya pues toda su vida pues va orientada al placer, al hacer lo que a ellos les apetece, o sea, una vida totalmente pues de muerte desde lo que es el alma, ¿no? El alma pues está muerta y ya solo viven y ya se les enseña desde pequeñitos pues a vivir para la carne, ¿no? Y llegar a ser pues esclavo de la carne, que es lo que termina siendo cuando no te educan en los principios, en los valores, en la voluntad y todo esto. Entonces pues la Virgen nos advierte muy duramente, ¿no? Y nos habla también de la gravedad de esto, es tal la gravedad que además lo que nos dice es que esto nos hemos hundido tanto, y aquí esto impresiona porque lo que nos dice, y lo dice así, dice que nosotros ya no tenemos retorno, o sea que nuestra maldad como sociedad y el mal se ha extendido tanto en nuestras sociedades que ya no hay un punto de retorno, o sea que por nosotros mismos ya no somos capaces de regresar y de volver al bien, sino que lo que vamos a hacer es hundirnos cada vez más. Y esto pues lo veíamos también, a mí me ha impresionado mucho cómo en España, la verdad es que para nosotros fue un shock cuando se aprueba el matrimonio homosexual, que bueno, parece una aberración totalmente, ¿no? No tenía ningún sentido, ni es antinatural totalmente, ¿no? El declarar como matrimonio la unión de dos hombres o de dos mujeres. Pero lo que me ha impresionado más es que luego España fue como el campo de inicio, pero luego posteriormente, en pocos meses, pues esto mismo lo han hecho los gobiernos en Inglaterra, lo han hecho en Francia, con cierta oposición de la población, pero ha dado igual, o sea, ha sido como una pisonadora donde han pasado por encima de cualquier tipo de protestas y lo han implantado porque sí. Esto ya nos dice hasta qué punto estamos ya en un proceso de hundimiento, ¿no? Donde cada vez hay más cosas que van en contra de la ley de Dios y que se van acumulando y que además ya ni siquiera hay una reacción de la gente, ¿no? Hay una pequeña reacción que apenas sí vale y que se olvida en unos meses y cada vez pues esto va creciendo, ¿no? Por tanto, claro, pues no nos tiene que extrañar que nos diga la Virgen María: estáis en tan mal estado que solo Dios, si hay una intervención desde lo alto, si Dios actúa desde lo alto, vais a poder salir de esto. Pero, desgraciadamente, y esto es lo duro del mensaje, pues eso va a ser por medio de un castigo, y solamente a través de un castigo muy duro vamos a ser capaces de reaccionar y de romper esta situación en la que nos encontramos totalmente inmersos. Sí, porque además, como dice la Virgen en un momento determinado, José Antonio, y ahí en la mitad del mensaje dice: mi Padre Dios ha determinado destruiros en los castigos que envía a su humanidad. Y aquí a lo mejor cabría, iba a decirlo, no, insistir, porque yo creo que ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión,
este doble papel quizás del castigo, de los castigos que están por venir y en general de cualquier castigo que envía Dios Padre, pues que en realidad siempre tiene un carácter de conseguir sacar de lo malo lo bueno, ¿no? O sea, no, Dios permite el castigo. En realidad es el mismo hombre el que se procura el castigo a sí mismo, renegando de Dios. Tiene como esa doble vertiente, ¿no? Es el hombre el que se procura el castigo, dando la espalda a Dios. Al dar la espalda a Dios, renuncia a la protección de Dios, porque no olvidemos que estamos en manos del príncipe de este mundo, como decía San Pablo, y el príncipe de este mundo es Satanás. Y si nos alejamos de Dios, pues nos ponemos a tiro de Satanás. Como decía la Virgen también en otro lado, Satanás, el diablo, es un perro que está atado, pero si te acercas, pues te destroza, ¿no? No puede hacerte nada si no te destrozas, si no te acercas, perdón. Pero es que nos estamos acercando a él, ¿no? Con todas estas cosas que estamos haciendo y con este horror del aborto a nivel mundial, ¿no? O sea que en realidad el castigo pues es algo que nos hemos ganado a pulso, vamos, que no es el Señor el que nos lo quiere enviar, sino que lo hace como última medida, lo hace, digamos, dejando que nos abandonemos a ese castigo voluntariamente por nuestra propia cuenta. No es que Él lo genere, sino que somos nosotros los que al alejarnos, o sea, el infierno es no estar al lado de Dios, y lo que nos va a llegar va a ser el infierno. Y ese infierno pues es eso, es no estar con Él. Entonces nos alejamos de Él, pues así nos va a lucir el pelo, ¿no? Pero por otro lado tiene también un carácter, como decía, pues en la infinita providencia de Dios, pues tiene estos castigos. Si no fueran por estos castigos, mucha gente no se convertiría. O sea que cuando dice la Virgen ahí, es como una contradicción, parece una contradicción, pero no lo es, ¿no? Dice: mi Padre Dios ha determinado destruiros en los castigos que envía a su humanidad, y al final del párrafo dice: salvo que Dios envíe el alto. Dice el camino que habéis emprendido sin retorno ha tomado ya esa dirección y no puede parar, salvo que Dios envíe el alto. ¿Y cómo va a enviar el alto? Pues como está diciendo al principio del párrafo, enviando los castigos o dejándonos en manos de Satanás y de todo lo que nos puede llegar, ¿no? Y aquí vemos un poco ese carácter providente y del que Dios va a sacar un bien, ¿no? Porque no puede sacarlo ya de ninguna otra manera. O sea que el castigo puede ser un bien del que Dios se aprovecha. Bueno, y hay otra cosa también muy importante que nos recuerda la Virgen, y es que dice, en todo esto que estamos hablando, que es efectivamente la inmensidad de este pecado tan grande, de este gran castigo, a su vez que Dios, pues no tiene más remedio que enviar para frenar esto, pero en medio de esto hay también, que yo creo que es muy importante recordarlo, ¿no? Cuando la Virgen nos habla que antes de que venga ese castigo, nos va a conceder lo que ella llama el aviso y el milagro. De esto hemos hablado también, es algo profetizado en Garabandal, lo hemos ido comentando en otros programas, hoy no nos vamos a extender en ello, pero recordar simplemente que este aviso, esto sí que es la mayor muestra de misericordia de Dios en toda la historia de la humanidad, porque precisamente antes de enviar el gran castigo, envía la mayor muestra de misericordia, que es este aviso. Que este aviso es esta visión de cada persona de su estado personal ante Dios. O sea, cada uno ve su juicio particular, se pone su alma ante Dios y puede ver sus pecados, su estado, y por tanto pues la posibilidad de arrepentirse es como si hubiera tenido una muerte, pero antes no se muere, vuelve otra vez a la vida, entonces puede decidir si sigue en su estado de pecado después de haberlo visto y haberse encontrado frente a Dios, o realmente quiere perseverar en el pecado y en el mal. Entonces hay que entender todo esto como todo el conjunto de misericordia de Dios, y esto es algo que no se había dado nunca en toda la historia ni se va a dar tampoco. O sea, es un momento único donde Dios nos concede esto, y luego ese milagro, que no sabemos lo que será, pero que la Virgen nos dice también, y esto además es como otro segundo aviso, o sea, es como un refuerzo de esto primero que va a ser el aviso. Por tanto, claro, podríamos decir, si después de haber visto el estado de mi alma, si después de haberme encontrado frente a Dios, después de haber conocido lo que implica el pecado, si yo aún así todo me obceco en seguir pecando, claro, podríamos decir, ¿qué más puede hacer Dios? O sea, realmente yo mismo me he condenado a morir en el castigo, que es lo que dice un poco más adelante. O sea, el que a pesar de todo esto sigue así, morirá en el castigo,
pero morirá ya para la condenación eterna, porque ya, ¿qué más puede hacer Dios que darnos esa gracia tan grande? Y también, bueno, es bueno que junto a esto tan duro y tan difícil, ¿no? Por un lado, pues también la parte de optimismo de la Virgen, porque a pesar de todo ella como madre sigue luchando y dice, he alcanzado de Dios tener un resto, o sea, poder rescatar un resto. Y entonces lo que está haciendo, y por eso nos da este mensaje, ya hay que entender, el mensaje no se da como si fuera el anticipo de los titulares de lo que va a ocurrir el día de mañana. El mensaje, lo esencial de este mensaje es que la Virgen nos está diciendo, Dios me permite salvar a un resto, o sea, Dios me permite que tenga un resto que vaya a salir indemne de estos castigos, y os pido que os convirtáis para que seáis parte de este resto. O sea, que este es en realidad el objeto principal del mensaje, es que nos convirtamos para que nos podamos poner en manos de la Virgen y podamos salir a través de todo esto para poder llegar pues a lo que viene después, que es como termina el mensaje. El mensaje en realidad termina, es dramático, pero termina de una forma esperanzadora y alegre. Dice, alegraos, alegraos con Dios por esto. Se acerca vuestra liberación, se acerca el fin que será el comienzo. Bueno, pues es así, o sea que este es el peor momento, pero ese peor momento es también el inicio del mejor momento. O sea que, tal como ya hemos comentado en otras ocasiones, y dice la Escritura y dice el Apocalipsis, pues después de esta gran tribulación, pues viene un comienzo nuevo, un reino eucarístico, y en ese reino, pues por eso nos dice que nos alegremos. Pero claro, hay que ser de esos, o sea, y ahí solo se llega a través de una profunda conversión, de una entrega total en manos de la Virgen María. O sea, esto requiere, no se da gratis, sino que la gracia se da gratis, pero luego el que la gracia fructifique en nosotros, eso es lo que requiere nuestro esfuerzo, y tenemos que ponernos, porque hay mucho trabajo que hacer para nosotros y para nuestros hermanos que nos rodean, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar al siguiente mensaje, que todavía es más. Si este era interesante, el siguiente es mucho más intenso. Es un mensaje muy importante. Este está ya, como hemos dicho ya en otros programas, en la parte final del libro, en esa parte que pone conclusión, que son mensajes del mes de julio del 2008, donde está un poco la síntesis final y los temas más importantes concentrados allí. Entonces este mensaje en concreto es del 28 de junio del 2008 y es de Jesús. Y lo leeremos, si a lo mejor lo podemos decir a los oyentes, lo leeremos en dos partes porque es muy largo y haremos una parada a la mitad del mensaje y después pues se leerá la otra parte. Dice Jesús: mirad cómo en adoración a mi majestad todos vuestros problemas desaparecen. Mirad cómo la adoración eucarística es la solución a todos vuestros males. Acercaos a mí, y de mí recibiréis mis consuelos. Sí, yo estoy dadivoso en este sacramento de amor. Yo estoy vulnerable. Yo estoy expuesto a ti, a tus amores o a tus ingratitudes. Te preguntas cómo puede tener lugar mi reinado eucarístico si antes, lo predicho, está la abolición de mi Eucaristía. Habrá un periodo en mi Iglesia muy negro, y ahora se prepara, en el que se parecerá que la Iglesia ha desaparecido. Todo lo que hasta ahora se ha creído se dejará de creer. Desaparecerá mi Eucaristía del culto público. Solo quedará el privado. Oficialmente, la Eucaristía será abolida. Será la abominación de la desolación. Los templos muertos, donde no se me adorará ya. Es un templo muerto. En su lugar, yo mantendré a mi verdadera Iglesia erguida, pero será una Iglesia de las catacumbas. Estará escondida. Si se consagrará y se realizará el sacrificio, aunque sea abolido oficialmente. Jesús mío, estamos mal, pero me cuesta creer que lleguemos a eso. ¿Cómo? Ocurrirá el desastre y ya nada volverá a ser como antes. Hay un aviso que está cerca y un castigo. En el castigo mucho será destruido y habrá muchos hombres que supervivientes sean dominados de Satanás. Entonces, por un pretendido cuidado, se cerrarán los templos que queden en pie. Será peligroso salir a la calle, pues en la calle moran los endemoniados. En este momento, desde la Iglesia, se va a propiciar una ayuda para el pueblo, que muere de sed, muere de hambre.
y esta ayuda solo la recibirán los que tengan la marca de la bestia. Antes del desastre vendrá mi cisma, el gran cisma, y la Iglesia verdadera desaparecerá para dar paso a la nueva. En esta nueva, sobre todo, hay una vertiente social. Con la excusa de que no haya profanaciones eucarísticas, la Eucaristía será abolida. No se permitirá a los sacerdotes celebrar en público por los abusos y peligros, pero al mismo tiempo se fomentará en los hombres lo diabólico. Y que campen por sus anchas. Será peligroso salir a la calle, sí. Estaréis así un periodo, el que permita mi Padre Dios, acortado por las súplicas de una madre y de la muchedumbre de mis almas víctimas. No se podrá comprar o vender si no tienes la marca de la bestia. El impío, el adversario, se erigirá en su trono pretendiendo dominaros. Realmente parecerá que todo el mundo está en su mano. ¿Y cómo acabará esto? Al adversario lo derrocará el poder de Dios. Nada ni nadie, salvo Dios, lo derribará de su trono, y con él las obras del mundo y de su poder. Yo vendré, bajaré del cielo, y conmigo la Jerusalén celeste, y vendrá a establecer mi morada entre vosotros, los que habéis permanecido fieles. Con ellos construiré la nueva Jerusalén, y no habrá ya más llanto y corrupción. Volveré a establecerme en el centro del santuario, y habrá adoración perpetua en todos los templos. La vida de los que en mí creen será eminentemente eucarística. En ella ya no solo creeréis por la fe, sino por los sentidos exteriores e interiores. Me comunicaré a todos en efusión de amor, y me haré visible a muchos. Viviré íntimamente con el hombre sobre la tierra, en la que ha venido ya una nueva creación, en la que yo he derramado mi espíritu y he hecho nacer una nueva creación, todas las cosas renovadas, y el hombre no vivirá ya más en pecado, aunque pecado habrá, pero el hombre no vivirá ya más inmerso en él. Imagínate los templos visitados día y noche. Imagínate un mundo donde solo se me busque a mí. Falta mucho para esto. Pasad primero por la gran tribulación. Se os perseguirá, pero permaneced fieles. Lo que os espera luego es dichoso, es tremendo, grandioso. Como decíamos al inicio del programa, este es un mensaje trascendental, uno de los mensajes más importantes de este libro y que sobre todo explica los temas claves del fin de los tiempos, de la parusía y de lo que es el entendimiento también profundo de en qué consiste la verdadera devoción al corazón de Jesús. Bueno, pues por empezar por esta primera parte, ¿no?, que hemos leído, queda una segunda, que luego ya leeremos un poquito más adelante. Lo primero que se advierte, y es muy interesante, es que hay una profunda conexión con la Escritura, especialmente con el Apocalipsis, pero también con todo el resto de la Escritura, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Sin decir, lo vas a ir viendo también a lo largo de los comentarios, ¿no? Aquí la verdad es que el Señor, sin decir ninguna fecha, pero lo que sí nos da es una secuencia de acontecimientos venideros, igual que también hace Jesús en el discurso escatológico, que no da las fechas, pero sí habla de cuando veáis que ocurre esto y esto y esto, pues entonces estar atentos, ¿no? Bueno, pues aquí también es algo parecido, pero ya nos concreta más, ¿no? Estamos ya en un momento más inminente de que esto se produzca, y entonces el Señor nos da unos datos mucho más concretos de cómo es esa secuencia y también las consecuencias que va a tener cada uno de estos acontecimientos, ¿no? Aquí, bueno, hay un tema, yo empezaría, tal vez hay varios temas, ¿no?, importantes, pero bueno, yo empezaría por uno que yo creo tiene bastante interés, que es esta expresión que es la abominación de la desolación. Esto yo creo que a casi todos nos tiene que sonar este nombrecito, abominación de la desolación, porque esta frase aparece en varios puntos de la Escritura. El primer sitio donde aparece es en Daniel, el profeta Daniel. Hay que recordar, el profeta Daniel, él tiene los textos finales, bueno, pues habla mucho de un fin de los tiempos, ¿no?, y explica un poco todas las cosas que van a suceder. Y por tanto pues es un profeta, se le considera apocalíptico, ¿no?
pues en esa profecía pues él habla de la abominación de la desolación. Aquí, como en todos los textos sagrados, a la hora de hacer la exégesis y la interpretación, bueno, pues hay una cosa que utilizan mucho los exégetas, que es que en la Biblia siempre nos vamos a encontrar determinadas figuras que lo llaman ellos el tipo y el contratipo, ¿no? O el antitipo, que consiste en que hay determinados aspectos que aparecen, que han sucedido, pero que simbolizan algo que luego en el futuro va a ocurrir, y que esa primera aparición es como un prolegómeno de lo que luego va a ocurrir en realidad. Con esto de la abominación de la desolación pasa algo parecido. O sea, Daniel, cuando habla de esto, aparece también referido pues al rey Antíoco Epífanes. El rey Antíoco Epífanes fue un rey malvado que pretendió quitar la religión y la ley de Moisés del pueblo judío y sustituirlo por los dioses paganos. Su maldad llegó a tal grado que profanó el templo, quitó en el Sancta Sanctorum, lo profanó y puso los ídolos paganos en el sitio más sagrado de todo el templo. Por eso se llama la abominación de la desolación, ¿no? O sea, como la obra malvada, ¿no? Bueno, pues esto que quedó así con este título, Jesucristo en el Nuevo Testamento, la única profecía que él menta de forma explícita es precisamente esta profecía de Daniel. Por ejemplo, en Mateo 24:15, él en concreto pues habla de esto. Voy a leer el texto porque merece la pena para que veamos un poco la solidez, que cuando hablamos aquí de revelación privada y de mensajes de Jesús, todo lo que dice Jesús hasta cierto punto pues también está también en la Escritura, ¿no? Dice en este párrafo de Mateo, dice: por eso, cuando veáis la abominación de la desolación que predijo el profeta Daniel, erigida en el lugar santo, y dice Jesús, quien lea entienda, o sea, lo que nos está diciendo es aplicaros al discernimiento de esto que estoy diciendo. Entonces los que están en Judea, que huyan a los montes, etcétera, etcétera. Bueno, pues él está mentando esto, que lo que nos está diciendo es pues precisamente esto que ahora él nos aclara. O sea, esta abominación de la desolación es igual que en el tipo original significó la profanación del templo. ¿Cuál es el templo de ahora? Pues es el templo, es la Eucaristía. Entonces, cuando veamos la profanación de la Eucaristía, entonces atentos, porque se acercan los tiempos de la tribulación. Por eso encaja perfectamente lo que nos dice la Escritura con lo que dice este mensaje, ¿no? Que nos va avisando pues de lo que va a ocurrir. Y entonces, bueno, pues nos da esta secuencia, ¿no? Nos explica algo que parece que ahora mismo la verdad todavía decimos, bueno, ¿será posible que en algún momento se pueda producir la prohibición de la Eucaristía, ¿no? Y que se pueda llegar a aun con todo lo mal que estamos, todavía pues puede haber cierta incredulidad, ¿no? De decir, bueno, verdaderamente puede llegar a ocurrir eso. Entonces el Señor nos va explicando, dice, mira, esto es lo que va a ocurrir, ¿no? Y nos da pues esta secuencia, decir, bueno, primero entender que lo que se va a producir es un cisma, o sea, que va a haber un terreno preparado, que es ese cisma de la Iglesia. Esto del cisma, la verdad es que también ha habido a lo largo de la historia de la Iglesia muchas advertencias de muchos santos, muchas revelaciones privadas, que han hablado de un gran cisma en la Iglesia. Este es un gran misterio, es un gran cisma, pero hay un momento donde va a haber una falsa Iglesia, que es la que además parecerá triunfar, que es la que tendrá además, o llamémosle, el poder aparente. Es incluso la que estará instaurada en Roma, como han profetizado varios santos, y que será la visible, ¿no? Será la que tendrá los templos, que parecerá cristiana, pero no lo será, porque en realidad se habrá adulterado la verdad. Y habrá una iglesia verdadera, pero que tendrá que ser una iglesia escondida en las catacumbas, donde se celebrará y se protegerá la Eucaristía y se celebrará la verdadera misa y el verdadero sacrificio. Por tanto, esto, lo que nos dice Jesús es, no sabemos cuándo, todavía puede parecer incluso difícil que se pueda producir, pero nos advierte, es decir, esto es lo que va a ocurrir. Y cuando eso ocurra, pues luego vendrá la secuencia, ¿no? Luego vendrá pues uno de esos castigos que ya comentábamos en el primer mensaje, del tipo que sea, un desastre en esa situación de dificultad y
y de precariedad, pues esta falsa iglesia será la que aparentemente, porque como decía Jesús, será una iglesia muy social, o sea, muy preocupada de ayudar a los demás, habrá quitado a Cristo, habrá quitado la Eucaristía, pero eso sí, aparentemente se preocupará mucho por los demás, y entonces en esta iglesia falsa, pues serán los que se encarguen de ayudar, de distribuir el alimento, la ayuda, y eso sí, nos dice, pero solo a aquellos que lleven la marca, ¿no? Aquellos que lleven la marca de la bestia. Y esto también, pues de nuevo, volvemos a tener la escritura por medio, porque esta marca de la bestia también está explicado en el libro del Apocalipsis, pues también nos habla de ello y también nos profetiza sobre esto que va a ocurrir, ¿no? Cuando el libro del Apocalipsis, ya no tenemos tiempo, pues es un tema extenso, pero ahí habla también de las dos bestias, de una bestia que da la apariencia de un poder religioso, que es esta falsa iglesia, precisamente, ahí la está identificando, y habla también de cómo esta falsa iglesia apoya al anticristo y dice, leo textualmente, es del capítulo, en concreto el capítulo 13, y dice, esta falsa iglesia hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban una marca en su mano derecha o sobre su frente, y que nadie pueda comprar o vender sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es decir, que para poder comer o beber o recibir ayuda, pues vas a tener que adorar al ídolo, adorar al anticristo. Y eso se hará a través de esta falsa iglesia. O sea que la Escritura ya nos lo explica muy claro, el Señor nos lo aclara todavía más. Y esta es la parte que, bueno, pues que hay que ser conscientes, porque ahora, bueno, pues es simplemente un texto, un mensaje, un comentario, pero puede llegar un día que a lo mejor tenga que elegir entre que yo me muera de hambre o que mis hijos se mueran de hambre y apostatar y adorar al anticristo y a la bestia, ¿no? Por tanto, pues quiere decir que serán momentos difíciles, como ya el Señor nos anticipa y nos aclara, pero también por otro lado nos dice, no tengáis miedo, o sea, el que realmente confíe, pues en último término, y bueno, pues es así, o sea, más vale morir de hambre y salvar el alma, ir a la eternidad, que vender por un puñado de arroz o por un plato de pan, lentejas. por un plato de lentejas tu alma y perder. Aún así todo, yo estoy firmemente convencido de que todo aquel, como decía antes la Virgen, ser de mi resto, aquellos que estén bajo el manto de la Virgen, guardados por ella y que realmente tengan el firme propósito de perseverar en la fe y en el amor de Cristo, claro que van a recibir ayuda y claro que van a ser salvados y protegidos. No lo sabemos cómo ni cuándo, habrá mártires, habrá gente que muera, pero habrá otros que serán preservados, pero da igual el camino, lo importante es que todo esto nos lleve al final a la eternidad, ¿no? No sé cómo vamos de tiempo. Bueno, yo creo que podemos hacer un paréntesis musical después de esto tan intenso y vamos a continuar ahora en unos minutos.
Estamos en la segunda parte de la verdadera devoción al corazón de Jesús y vamos a continuar comentando este segundo mensaje que decíamos, un mensaje trascendente, muy importante, de los más importantes del libro, y como no nos ha dado tiempo, pues vamos a continuar. Yo me gustaría iniciar también con la última parte de lo que habíamos escuchado, que habla de, hemos visto, bueno, pues esta secuencia, ¿no?, que era el cisma, el castigo, ¿no?, esta destrucción, ¿no?, que va llegando, ¿no?, por este pecado y por esta falta de arrepentimiento. Pero el final de esto es la intervención directa de Dios para destruir el reinado del anticristo. O sea que aquí lo que se nos pide a nosotros es la paciencia de los santos para perseverar y permanecer firmes en la fe, pero quien va a destruir el reinado del anticristo va a ser el propio Cristo, con su manifestación, con su presencia, con su parusía, y que lleva a continuación la instauración del reino eucarístico. Esto, bueno, es un tema pues que daría para varios programas incluso para hablar. Ahora tampoco tenemos el tiempo a lo mejor para entrar en todos los detalles. Lo iremos haciendo en programas posteriores. Pero aquí únicamente dar un matiz importante, y es que este tema del reino eucarístico o del reino de los 1000 años, como lo menta el Apocalipsis, pues está también en la Escritura. Es cierto que actualmente en la Iglesia Católica, como este es un tema, llamémoslo, de opinión teológica, o sea, este no es un tema de dogma de fe. Aquí cito muy rápidamente, ha habido dos grandes corrientes teológicas, que la Iglesia respeta ambas dos, aunque ahora la dominante pues es la, llamémosle, versión de San Agustín. San Agustín opina que cuando el Apocalipsis habla del fin de los tiempos, pues que va todo junto, o sea que cuando se produce la parusía y la venida del Señor, a continuación ya viene el fin del mundo y ya está. En cambio, en otra corriente, fundamentalmente la de los santos padres y otros sacerdotes que luego han ido, teólogos, manteniendo a lo largo de los siglos, pues hablan más bien de que esto es un periodo, o sea que más que un instante de venida del Señor y juicio final, pues se trata de un periodo, y ese periodo incluye la parusía, pero detrás de la parusía viene una cosa que es un reino de paz. En el Apocalipsis se refiere a él como el reino de los 1000 años, donde, bueno, pues da un montón de características de cómo va a ser. En las profecías mesiánicas también se habla de este reino y se explica cómo será. Por tanto, la Escritura habla mucho de esto. Y entonces, esta corriente teológica lo que dice es que va a haber esto, que efectivamente es así, y que ya cuando al final de este reino eucarístico es cuando ya se produce la venida final del Señor, con el juicio final, etcétera, y el fin ya de la humanidad y el inicio de la eternidad. Bueno, aquí únicamente, bueno, pues comentar que esto efectivamente pues que está en la Escritura. Aquí habla, por ejemplo, Jesucristo nos dice en este mensaje: vendré a establecer mi morada entre vosotros, los que habéis permanecido fieles, con ellos construiré la nueva Jerusalén. Y esto, bueno, pues también nos recuerda lo que nos dice el Apocalipsis, que habla, hay un capítulo, el capítulo creo el 21, estoy diciendo ahora de memoria, no sé si es 21 o 22, pero que habla de esto. San Juan ve venir la nueva Jerusalén que baja del cielo y viene a la tierra. Por tanto, no estamos hablando de la eternidad en el cielo, sino que viene desde el cielo para establecerse en la tierra. Esta es la nueva Jerusalén, son los nuevos cielos, la nueva tierra, y que va a tener unas determinadas características que yo creo es lo más importante, y es donde el libro pues nos va aclarando muchas cosas, ¿no?, en estos mensajes privados. Y es que este reino de Cristo no es que Cristo esté visiblemente reinando, ¿no?, aquí en la tierra, no va a estar con una corona y paseando por la tierra. De hecho, esto es una cosa que la Iglesia condena o pide que no se enseñe así, o sea, le da una calificación teológica de que es erróneo enseñar que Cristo reinará físicamente en la tierra. Por tanto, pero no es esto lo que dice en este libro, ni lo que dicen en otras revelaciones similares, sino lo que hablan es de un reino eucarístico donde Cristo reina, pero reina en la Eucaristía. Entonces, por eso se habla de reinado eucarístico. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues todavía no sabemos, o sea, sabemos que va a ser algo impresionante, algo que
bueno, pues que nos tiene que llenar el corazón de alegría y de esperanza. Dice, en concreto la frase que nos dice Jesús dice: permanecer fieles, lo que os espera luego es dichoso, es tremendo, grandioso. Y entonces eso grandioso pues es la Eucaristía elevado a todo su poder y a toda su fuerza. Como nos iba diciendo Jesucristo, pues nos dice: habrá adoración perpetua en todos los templos. Si ahora por un momento hiciéramos un ejercicio de imaginación y pensáramos, si en todas las iglesias ahora mismo hubiera adoración perpetua, todo el mundo estuviera yendo allí día y noche y todo el mundo dedicara un tiempo de adoración ante el Señor, ¿no cambiaría el mundo de forma radical? En unos meses veríamos un mundo distinto, realmente cambiaría sustancialmente el mundo. Bueno, eso que ahora vemos casi imposible y que estamos metidos en ese camino que nos lleva totalmente y nos va alejando cada vez más, pues cuando esto se produzca, lo que sí nos dice Jesús es que efectivamente la Eucaristía va a reinar, porque Él va a estar en todos los sitios, le vamos a poder ver físicamente en la Eucaristía. Probablemente pues habrá muchos más dones, muchas más gracias de tipo espiritual, de tipo místico. Habrá una unión pues mística mucho mayor a través de la Eucaristía. La Eucaristía tendrá un efecto mucho mayor en nosotros, nos transformará más, podremos como sentirlo, visualizarlo allí en la Eucaristía. Y esto, claro, tampoco nos tiene que hacer caer en el error. Por ejemplo, Jesús nos aclara, dice: habrá posibilidad de pecar, lo que pasa es que será mucho más difícil. O sea, es decir, que en cualquier caso el hombre sigue manteniendo su libertad, tendrá con su voluntad que elegir entre el bien y el mal. Pero claro, ¿qué ocurre? Que en una sociedad que está totalmente volcada a Cristo y al amor a Jesús, pues reinará el amor y por tanto facilitará que nuestro comportamiento pues tienda hacia el bien y no hacia el mal. Aparte de que claro, la simple unión con Cristo pues ya nos dará una fuerza para poder resistir todo tipo de tentación y poder superar nuestra inclinación pues al mal, a la carne y al pecado. Por eso habla de este reino que en realidad será un paraíso, pero que no nos equivoquemos, o sea que requerirá también pues nuestro esfuerzo y nuestra colaboración. Dios nunca obliga a nada a nadie, siempre en todo somos nosotros los que tenemos que decirle sí libremente, pero aquí nos está hablando pues de un grandísimo regalo que bueno, pues nos hacemos cierta idea, pero yo creo que no nos podemos ni imaginar pues hasta dónde puede llegar esto del reinado eucarístico. Hay más, iremos viendo en otros programas porque hay más mensajes, más comentarios que van pues aclarando esto, explicándolo. Pero bueno, yo creo que podemos simplemente pues meditar e imaginar y sobre todo yo creo que deberíamos de trabajar pues en esa primicia que el Señor nos va dando ya. O sea que no hay que esperar a que llegue ese reino eucarístico. Nosotros podemos vivir ya como verdaderos almas eucarísticas en este momento. Solamente tenemos que querer, que acudir a Él, porque ya en este momento Él ya se está derramando con sus gracias, y eso es porque son primicias, o sea, vamos hacia esto, y antes de que llegue, Él ahora mismo ya se está desbordando la Eucaristía. Nos lo dicen muchos otros mensajes y nos lo recuerda. Dice, en estos momentos, el que va a comulgar y que va a misa todos los días, el que recibe a Jesucristo todos los días, el que va ante el sagrario, el que va a hacer adoración, el que hace adoración o va por la noche a estar con Él, todas estas personas y estas almas están recibiendo ahora mismo gracias extraordinarias de transformación, de crecimiento espiritual, y Él nos lo está dando. Por tanto, ahora es el momento, porque si no, no podremos resistir lo que hablábamos antes en la primera parte del programa. O sea, cuando hablábamos del anticristo, de la falsa iglesia, de la tribulación, eso solo se puede resistir unidos totalmente al corazón de Jesús y de la mano de la Virgen María. Esas son los refugios, las claves que Él nos da para poder llegar a este reino nuevo. Por tanto, es ahora cuando tenemos que esforzarnos y trabajar para poder alcanzar este premio tan inmenso, ¿no? Y tan bonito que Él nos plantea, ¿no? Bueno, no sé si queréis añadir algo más a esto. Bueno, yo quizás resaltar pues lo que dice Jesús al principio del mensaje, ¿no? Que dice que la adoración eucarística es la solución a todos nuestros problemas, ¿no? Que ahí es donde vamos a encontrar toda la solución, todos nuestros problemas van a desaparecer y es donde nos vamos a sentir bien. Y por otro lado también, a mí me ha llamado la atención, hablando sobre
pues la época esa tan dura, ¿no?, que va a pasar, pues cómo las súplicas de María y un puñado de almas víctimas son las que van a hacer que ese tiempo se acorte, ¿no? Y entonces pensaba en qué bonito, ¿no? Pues tiene que ser, pues eso, ofrecer ayuno, ofrecer rosario, pues eso, para que ese tiempo disminuya, ¿no? Y reparación ante el Santísimo. Y... Muy bien, sí, aparte esto también lo dice la Escritura, habla también en el Apocalipsis y en el discurso escatólico de Jesús, dice que ese tiempo se reducirá por las súplicas de los santos, o sea que efectivamente todo lo que nos dice está allí en la Escritura y por tanto, bueno, pues acordémonos de que será así y de que nuestra intercesión también ayudará a disminuir ese plazo, ¿no?, tan difícil. Bueno, como vamos muy bien de tiempo, vamos a iniciar ya a completar este mensaje. Decíamos que lo habíamos partido en dos porque era muy largo y vamos a continuar con esta segunda parte del mensaje. Jesús, ¿qué tiene que ver esto con la verdadera devoción al corazón de Jesús? Estamos en el inicio del dictado. Ten paciencia. Amén. Mi amor se os ha ido revelando poco a poco, desde el comienzo de los hombres, desde la creación. Yo os manifesté mi amor desde la creación, aunque existiera antes. Todo lo hice para ti, alma mía. Y poco a poco se os ha ido mostrando más apasionadamente, se os ha manifestado más visiblemente, hasta con promesas y con gracias especiales. En esta hora de la historia yo me quiero manifestar todavía más, porque es una hora en la que reina el pecado. Diréis que la máxima manifestación del amor de Dios está en enviar a su Hijo a redimiros. Y yo os digo que la máxima manifestación del amor de Dios está en la institución de la Eucaristía, de instaurar ese sacramento en medio de vosotros. Este es el máximo exponente de mi amor. Para adorarme verdaderamente en este sacramento de amor, yo he manifestado la devoción a mi sacratísimo corazón. La cumbre es la Eucaristía. Toda la revelación de esta devoción es eminentemente eucarística y culmina en ella. Dios se ha hecho hombre por amor, pero Dios ha recogido su humanidad en un pedazo de pan por tu amor, para que tú y tú, hombre de todos los tiempos, pudierais llegar a una íntima comunión con Él, superior a aquella que tuvieron los apóstoles conmigo en mis 3 años de vida pública, o la que tenían la Virgen, María Magdalena y San Juan al pie de la cruz. Dios quiere haceros depositarios a cada uno de vosotros de la unión que tuvo con sus discípulos predilectos. Es más, por medio de la unión con la Eucaristía llegáis a ser mi madre para mí. Vuestro corazón tiene el poder de convertirse en el corazón de María por la unión eucarística. Albergadme en vuestro corazón como me albergó María. Haced la prueba, solo haced la prueba. Abrid esa puerta de los tesoros eucarísticos de comunión destinados para mis elegidos y para todos los hombres. Vivid esa vida eucarística con María. Estad en gracia, en permanente estado de gracia, para que yo pueda habitar en vosotros, para que me dejéis libertad plena para actuar en vosotros. Por eso te digo, toda mi revelación de mi corazón culmina en esta hora en el corazón eucarístico de Cristo, corazón de hombre, corazón de Dios. Aunque todo mi cuerpo, sangre, alma y divinidad se encuentran contenidos en un solo pedacito de Eucaristía, lo que es especialmente es mi corazón. Lo que tenéis todos los días en el sacrificio del altar es mi corazón. Si se hiciera carne la materia de la hostia, sería un corazón. Juan vio al reclinarse sobre mi pecho lo que yo les daba, era mi corazón. Ese corazón alimenta a la persona y hace, si su vida es pulcra, que lata ya no su corazón, sino el corazón de Cristo en ella misma. Arrancaré tu corazón de piedra y te daré un corazón de carne, el corazón de Jesús, hecho Eucaristía. Bueno, pues continuando con esta segunda parte, que ahora que la volví a escuchar me ha parecido tan impresionante que yo creo que hasta merece que hiciéramos otro programa más, ¿no? Yo pediría a todos nuestros oyentes que lean este mensaje, que lo mediten despacio, que se lo lleven a la capilla para rezar con él, porque aquí hay muchísimas cosas que no nos va a dar tiempo a contar, pero que, bueno, por lo menos vamos a intentar hacer el esfuerzo a ver cómo lo que podemos decir, ¿no?
Bueno, aquí lo que está hablando es algo, por eso decía que es algo esencial y trascendental, porque nos está explicando cuál es la verdadera devoción al corazón de Jesús. ¿Qué es lo que Marga le pregunta así con cierta impaciencia? Bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con la verdadera devoción al corazón de Jesús? Y Jesús pues nos da la clave, ¿no? Es lo que esencialmente, o sea, lo que hemos ido diciendo en muchas otras ocasiones, y es que la verdadera devoción al corazón de Jesús es el amor eucarístico al corazón de Jesús. O sea, es esencialmente eucarística. Es en la Eucaristía donde está el culmen y donde se puede vivir verdaderamente esto. Por tanto, es a través de un alma eucarística y amando a la Eucaristía donde podemos llegar a vivir esta verdadera devoción al corazón de Jesús. Aquí hay cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, como él nos dice que es algo increscendo, o sea, realmente es algo que estaba desde el principio, pero estaba más oculto y que él ha ido desvelando y dejando como para lo mejor, como deja el vino bueno en el milagro de Caná, pues aparece el vino bueno al final. Pues aquí es algo parecido. Lo mejor de Cristo, lo mejor de la Eucaristía, esta verdadera devoción eucarística al corazón eucarístico de Jesús, pues ha quedado para este fin de los tiempos, para el peor momento, el mayor regalo de Cristo. Habla, por ejemplo, de que San Juan, pues él vio, es impresionante, ¿no? Esto que dice de que él vio que cuando recibían el pan consagrado, o sea, el cuerpo de Jesús, él vio, entendió que era el propio corazón de Jesús, que era carne del corazón de Jesús. Esto Óscar seguro que nos puede explicar el milagro del anciano, ¿no? Ajá. Que en ese... Bueno, si quieres contárnoslo tú, que es muy interesante, así rápidamente para que... No, yo es que sí, la verdad es que me gusta mucho porque Jesús en la cruz, en el Monte Calvario, pues es atravesado por el soldado Longinos, que hoy en día es San Longinos, es santo. Y en Lanciano, pues en una parroquia dedicada precisamente a este soldado romano, a San Longinos, pues en esa parroquia un sacerdote en un momento determinado pues dudó un poco de la presencia eucarística, ¿no? De la presencia de Dios en esa Eucaristía, y tuvo la delicadeza y la humildad pues de pedir a Dios una prueba de que en esa hostia, porque él quería creer, ¿no? Y bueno, pues Dios hizo el primer milagro. Yo creo que es el primer milagro eucarístico. Después han habido más en el mundo, pero pues convirtió aquel pedazo de pan en carne, porque además después se ha estudiado y se han hecho estudios a esa carne y se ha demostrado que es carne de un corazón vivo, de un corazón. O sea, se ha demostrado que es corazón, que son músculos estriados del corazón, del ventrículo de un corazón humano. Por eso es impresionante que efectivamente que Jesús nos diga que él, si se viera la carne, que es carne de corazón, y que tengamos científicamente comprobado que en un milagro eucarístico efectivamente es carne del corazón. Pero bueno, volviendo un poco a San Juan, él lo vio, hay una santa del siglo, no leo ahora porque no tenemos mucho tiempo, pero del siglo XIII, donde San Juan le explicó esto, que él entendió todo lo que era la verdadera devoción al corazón de Jesús, todo lo que iba a significar, pero que no escribió nada sobre ello porque efectivamente quedaba reservado para este último tiempo. Entonces, bueno, pues aquí yo creo que esto es para meditar muy profundamente. Aquí nos habla un poco Jesús también de qué efectos tiene la Eucaristía en el hombre, ¿no? Que es primero de una íntima comunión con Él, superior a la de los apóstoles. Hay una frase impresionante que hay que repetir cuando habla de cuál es la mayor obra de Dios, cuál es el mayor milagro, y cuando dice, bueno, pensáis que es la redención, y nos dice, no es la redención, es el que yo me haya quedado en la Eucaristía con vosotros, porque además en la Eucaristía está comprendida la redención, en cada Santa Misa en realidad está incluida y se hace presente la redención, nos podemos unir a la redención que Cristo hizo en la cruz, y lo que hay es esa permanencia para que nos podamos unir de una forma íntima, como no lo pudieron estar ni los apóstoles en la época que estaban con él acompañándole. O sea, que estamos llamados a algo mucho mayor que lo que fue el origen y el principio de la Iglesia, ¿no? Y luego también dice cosas impresionantes que hay que meditar. Dice, ser como María, que es convertirnos, que la Eucaristía tiene el efecto de que convierte nuestro corazón en el corazón de María, y que a través de esta unión eucarística podemos amar a Jesús como lo ama María.
Esto también, aquí hay unas conexiones profundísimas también con el corazón inmaculado de María, con el triunfo del corazón inmaculado de María, pero en realidad nosotros estamos llamados a que nuestro corazón sea totalmente transformado para que sea semejante al corazón de María, sea moldeado con el de María, para que lleguemos a amar a Cristo. Esto es lo que en el reino nuevo, en el reino eucarístico, pues llegará a ser realidad, o sea que los corazones realmente serán corazones de María y amarán a Cristo como le ama María y como ama María, la Virgen María, la Eucaristía. Pero ya, como decía antes, ahora ya podemos profundizar y trabajar en todo esto, ¿no? Bueno, se me ocurren muchas ideas, pero yo simplemente diría, vamos a meditar esto. Por antes, en algún programa, pues damos algún repaso y volvemos a retomar esto. Pero aquí tenemos lo esencial, por tanto, pidamos luz al Espíritu Santo, vayámonos a la parroquia, al sagrario, a la adoración y pidámosle al Señor que nos ilumine esto y nos haga vivir todo esto. Bueno, pues como ya nos queda tiempo, nos despedimos ya directamente y hasta el siguiente programa. Venid a mí, no importa lo que habéis sido, porque soy yo mismo quien nos ha salido al encuentro. Te llenarás de gozo al contemplar cómo el amado se desvive por sus criaturas. La verdadera devoción al corazón de Jesús. Desde España, en los dictados de Jesús al mundo, sale al encuentro para ti, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.